El curso sobre los materiales compuestos. El curso va a estar dividido en seis módulos. ¿Okay? Yo voy a estar encargado de los 6 primeros módulos, que son la parte teórica sobre cómo es el comportamiento de las estructuras que son reforzadas con el uso de estos materiales compuestos, y adicionalmente cómo es la metodología de diseño para cierto tipo de cargas. ¿Okay? Entonces, en el primer módulo vamos a hablar de, obviamente, un breve repaso de por qué es necesario reforzar, qué son los materiales FRP, que son estos materiales compuestos. Vamos a hablar de las propiedades mecánicas y vamos a hacer una introducción a la normativa empleada la normativa que usamos para el diseño aquí en Italia. En el segundo módulo vamos a hablar en primer lugar de la adherencia de los compuestos, de los materiales FRP al substrato de la estructura que vamos a reforzar, porque, como vamos a ver, ese es el punto más importante del diseño. Y en el mismo módulo vamos a hablar sobre el reforzamiento a flexión, y les voy a mostrar algunos resultados de pruebas experimentales, ya sea realizadas en la Universidad de Padova o que se encuentran en la literatura técnica disponible. En el módulo 3 vamos a hablar del cortante. Vamos a hablar un poco de cómo son las configuraciones para el reforzamiento a cortante, de los modos de falla esperados, y después vamos a hablar de cómo se realiza el diseño a cortante según la normativa, y de nuevo algunos resultados de pruebas experimentales. El cuarto módulo será sobre confinamiento y reforzamiento sísmico. Hablaremos primero del confinamiento, los resultados de algunas pruebas experimentales. Vamos a mostrar cuáles son los daños típicos que se presentan en el caso cuando una estructura es afectada por un sismo, y vamos a hablar de cómo los sistemas FRP pueden reducir la vulnerabilidad sísmica de estructuras que no fueron diseñadas de acuerdo a la normativa, digamos, vigente con los requerimientos actuales, y cómo podemos mejorar ese comportamiento durante un evento sísmico. Estos 4 primeros módulos son principalmente sobre estructuras de concreto, y en el módulo 5, en cambio, vamos a hablar del reforzamiento de estructuras de mampostería. ¿Okay? Entonces vamos a seguir cómo son las aplicaciones del FRP en la mampostería, qué consideraciones de diseño se deben tener en cuenta. Vamos a hablar también de la adherencia, qué diferencias puede haber entre la adherencia del FRP a una estructura de mampostería y a una de concreto, y vamos a hablar del diseño. En el módulo 6 vamos a hablar de una nueva tecnología que se llama Fiber Reinforced Cementitious Matrix, en el cual los polímeros de los FRP son reemplazados por una matriz cementicia con el fin de reducir algunas de las limitaciones que puede tener el FRP, pero manteniendo las mismas capacidades. El módulo 7 y el módulo 8 estarán a cargo del ingeniero Perinelli y del ingeniero Giacomini. En eso es más un poco sobre la practicidad del uso de los FRP, sobre cómo se aplican, qué tipo de preparación de la superficie de sustrato se debe hacer, y adicionalmente cómo se controla y monitoreo después de realizada la aplicación. Y en el último módulo se va a hablar sobre los materiales disponibles aquí en GMP Intec.